Bienvenidas, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, vamos a hablar del debate que se viene, porque el segundo capítulo, en lo que respecta al tema del aborto, que ya saben ustedes, la legalización tiene media sanción en la Cámara de Diputados, vendrá de la mano de la discusión y el debate en el Senado. Mañana a las 5 de la tarde será el primer momento de la reunión de las comisiones, las 3 comisiones que se han dispuesto en este plenario, comenzará ese debate. Voy a presentar a nuestras invitadas, a Karina Echepare de la Asociación Pro Vida, a Nelly Mingersky, abogada feminista, y a Julia Martino de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Bienvenidas a las 3 aquí. Gracias. Quiero comenzar preguntándoles acerca de este periodo que hemos pasado de debate, en el que hemos conocido diferentes posturas, y lo que venimos escuchando por parte de los senadores. ¿Qué es lo que ustedes están observando respecto de cómo se está manifestando el Senado en este sentido? Comienzo por la doctora. Bueno, a mí tengo una preocupación que aparentemente, por lo que transmiten algunos medios, se debaten cosas que no están en debate, porque ya existen en la ley desde 1921. ¿No? Si usted ve alguna de las publicaciones de estos últimos días, se habla mucho del tema de violación. La violación es un motivo determinante para que desde 1921 el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, sea legal. Es lo que llamamos en derecho penal causa de justificación, que es inclusive más importante que la legítima defensa, porque es desde el mismo momento que es legal. Tanto es así que hace unos años se acostumbraba a pedir autorización judicial y el juez muchas veces, a lo mejor creándole un problema a la mujer, decía, no me pidan que dé autorización para algo que es legal. Que es legal, claro. Desde 1921. Entonces, de repente, escucho que se centra cuando 100 años casi va a tener el Código Penal, mostraron que la existencia de estas causas de justificación no provocaron ningún tipo de escándalo jurídico. O sea, las mujeres no corren a abortar como ningún ciudadano corre a divorciarse, cuando era el divorcio vincular, siempre frente a estas nuevas condiciones legales, que son ampliación de derecho, no se fuerza a nadie, ni nadie corre, nadie está a favor del divorcio, del aborto. Son circunstancias en la vida que aquellas personas que sienten lesionados sus derechos, que yo personalmente considero derechos humanos, no están obligados por creencias de otro sector social, así como nadie obliga a una persona a divorciarse, supongamos, aunque esté muy mal en su matrimonio, ni hacerse un aborto. Doctora, usted mencionaba el hecho de que se está debatiendo en los medios un tema que tiene larga data, como decía, lo de la cuestión legal del aborto a partir de una violación. Tenemos por allí parte de lo que fue una entrevista a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y desde allí surge de alguna manera también este disparador, para que lo compartamos y preguntarle, en este caso a Karina, que sabemos su posición, la conocemos y demás, digo, ¿qué fue lo que te pasó a vos cuando leíste esta entrevista y cuando escuchaste la opinión de Gabriela Michetti? Bueno, primero, antes que nada, en 1921 se sancionó para el aborto en caso de violación y no legal, sino no punible, que no es lo mismo. Y todos los abogados lo sabemos perfectamente, porque yo también soy abogada. Cuando se sancionó eso fue para mujer idiota o demente. ¿Por qué? Porque se consideraba que el niño por nacer en ese momento iba a ser idiota o demente igual que la madre. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Hubo una reforma de la Constitución, que acá no se menciona. En el año 94 hubo una reforma donde se incorporan los tratados internacionales que defienden a los niños por nacer desde la concepción hasta los 18 años. Es decir, entonces, que vos estás en contra de un aborto incluso en caso de violación. ¿Y a vos qué te parece? Yo soy gestada en violación. También. Y creo que acá no se tienen en cuenta los derechos de los niños por nacer. Aparte, totalmente discriminativo. ¿Cómo es esto que dicen, queremos desterrar el aborto clandestino y a los chicos gestados en violación los quieren abortar hasta antes de nacer? Porque no dice, sin tener respeto al límite que establecen de las 14 semanas. Entonces, eso es discriminativo. Y la discriminación que sufren los niños gestados en violación como yo, lo pagamos con la muerte.
Yo sobreviví y yo puedo decir acá que tengo derechos, pero los niños por nacer no tienen derechos. Entonces, acá hay dos víctimas. Acá lo que dicen es, mujer violada, totalmente, es terrible lo que le pasa a una mujer violada, es terrible. Yo jamás le hubiera deseado a mi mamá biológica que le hubiera pasado eso. Eso no lo tienen en cuenta tampoco. Pero acá hay dos víctimas. Una es el niño por nacer y otra la madre, por supuesto, la mujer. El violador. Ahora, otra de las preguntas. Yo quiero hacer una pregunta. En ningún momento las veo preguntar por los violadores. ¿Dónde están los violadores? Porque aparte, esta propuesta de esta nueva ley que quieren hablar, ¿dónde está la denuncia a los violadores? Estamos hablando de los derechos de las mujeres y los violadores contentos y felices porque abortan a los niños. Pero ellos están libres, porque la prueba, y bueno, yo voy con yo violador, llevo a la niña violada, que la violé, la llevo a abortar, total, yo no ignoramos a la doctora y quiero escucharla a Julia. Mira, también sobre estas cuestiones. Doctora, las dos somos abogadas y cada una puede tener una ideología. Cuando a usted, y yo la respeto completamente, cuando usted, su mamá, decidió no abortar, a pesar de un hecho tan dramático, tuvo la libertad de elegir esto. Usted no sabe mi historia y no importa, eso. Perdóneme, quiero terminar mi historia. Usted no sabe mi historia, así que cuando la sepa, bueno, la invito por lo que después. usted me dijo. Sí, termine, por Entonces, favor. primero que todo, cuando usted sostiene que una persona violada no tiene derecho a interrumpir un embarazo, primero habla de niño y no es un niño para el derecho y para la ciencia. No, la Constitución, ¿qué dice? No, la Constitución, doctora, por perdóneme. favor. Perdón, doctora, no vamos a hacer un debate jurídico intenso porque no dan 10, 20 minutos. Lo que le quiero decir que esa es su interpretación. No es mi interpretación, es lo que dicen los tratados internacionales. Y de acuerdo a la Corte, no al fallo de FAL, y de acuerdo a todos los tratados internacionales, perdóneme, tengamos un poco de respeto como yo tengo por usted. Lo que quiero explicar que con su posición usted obliga a personas que piensan distinto a asumir una posición que para mí es una creencia, no es científica. En cambio, si usted libera, perdóneme, si usted, una ley, primero que es una ley vigente y que no está planteada la inconstitucionalidad, así que hablemos de lo que se debate ahora. El aborto en caso de violación no es vigente. Y el fallo, doctora, por favor, la jurisprudencia, ¿en qué ramo está de la pirámide? La Constitución está acá arriba y la jurisprudencia está acá abajo. ¿Cómo van a ampliar doctora, un derecho perdóneme, no anticonstitucional? quiero discutir así con violencia. ¿Qué violencia? No, la que usted está demostrando. Bueno, la violencia usted la ejerció cuando yo entré y la saludé y usted me ignoró. No la vi, sí, perdóneme, la saludé. ni la escuché. Bueno, pero más allá de eso, no importa. Usted puede ignorarme, no hay ningún problema. Ignorarme, no pero sabía quién era. no me venga a decir que los niños por nacer no tienen derecho. Tienen derecho. Karina, quiero yo escuchar... sí voy a decir porque es mi pensamiento. Quiero escuchar a Julia en medio del gran debate que se ha armado sobre una cuestión que por hoy excede, digamos, el tema, ¿no? Porque no soy abogada para entrar en este debate jurídico, pero sí me parece que hay cuestiones fácticas y concretas de nuestra historia y desde 1921 que está permitido el aborto por violación. Y han convivido el Código Penal y la Constitución sin ningún problema hasta ahora. Y me parece que no es ese el tema que estamos discutiendo, porque esos son los abortos que ya son legales, los abortos producto de violación y cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer. Lo que nosotras estamos agregando y lo que estamos planteando desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es agregar a esas causales que ya están, una que es por decisión de la mujer hasta las 14 semanas de gestación. No sería una causal, sino un plazo. O sea, estamos agregando en ese artículo 86 y fuera hasta las 14 semanas. Y fuera de ese plazo, las dos causales que ya nombré antes, que están actualmente en el Código Penal, y se agrega una tercera, que es cuando existe la inviabilidad fetal extrauterina. O sea, cuando
cuando va a nacer y va a morir, digamos, Claro. el producto de la Quiero proponerles que compartamos parte de lo que mencionábamos anteriormente y no lo concretamos puntualmente, y es un tramo de la entrevista que la vicepresidenta de la Nación le brindaba al diario La Nación, que allí ustedes lo están viendo. Dos frases, o por lo menos dos respuestas a preguntas que le hace nuestro colega. ¿No permitiría el aborto ni en casos de violación?, le preguntan, y la vicepresidenta contesta: no, lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé. Y la siguiente pregunta dice: ¿y si la mujer no quiere seguir adelante con el embarazo? Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar, que no me parece que porque existe ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada. Esto es parte de la entrevista del fin de semana del diario La Nación. Y las invito también a que escuchemos el testimonio de Verónica Ginás, que hoy por la tarde, en Hoy Nos Toca la Tarde, decía lo siguiente. Me parece bueno que se ponga en evidencia cómo piensa la vicepresidenta. Me parece que lo que pasó ayer fue inmejorable, en el sentido de a todos nos queda claro cuál es su pensamiento, cuál es su visión. Creo que está claro que esa visión atrasa por lo menos hasta 1920. Espero que no se toque la ley, que no quiera modificar la ley, porque eso sería claramente una maniobra dilatoria. La ley fue muy estudiada, fue muy hablada, fue muy argumentada durante el debate en diputados, y creo que se llegó al mejor proyecto posible. Tampoco entiendo cuando la vicepresidenta dice que tiene amigas que abortaron, porque si el aborto le parece un homicidio, estaría siendo amigas de homicidas. Yo espero que los senadores y que el gobierno todo pueda leer qué es lo que la sociedad necesita y está pidiendo a gritos. Bueno. Polémica fuerte. Hay muchos senadores que empezaron a manifestarse con sí, pero, y abren dos puntos y plantean como que están de acuerdo, pero no de este modo. El caso emblemático por ahí es el de Pinedo, que dice que está a favor de la despenalización, no de la legalización, y otros que proponen hacer distintas modificaciones. Sabemos que cualquier modificación que quiera hacer el Senado es volver a la Cámara de Diputados. ¿Ustedes piensan que va a haber un debate en el Senado como para poder limar esas asperezas, o que ya está la decisión tomada? No, yo creo honestamente que los senadores son representantes de sus provincias, que sus provincias le pueden hacer sentir y modificar el pensamiento. Creo que no estamos en una posición tan negativa, para el contrario, y creo que depende un poco de la sociedad analizar un tema que es profundamente humano y que es como es terrible. Supongamos, la senadora, la vicepresidenta, plantea algo que realmente, que me disculpe, es cruel. Gestar un hijo, yo tengo 2 hijos, tengo nietos, tengo un bisnieto y perdí un hijo también. O sea que tengo experiencias varias como madre. Gestar un hijo y entregarlo a una adopción, exigirle a una niña de 10 o 11 años que su cuerpo no está preparado, que aparte de la violación se la vuelva a victimizar llevando a cabo un embarazo y que después lo entregue, es como, a mí me parece como un cuento de terror. Es no tenerle compasión a esa niña. Nosotros pensamos lo siguiente, y eso es lo que quería explicar a la colega, que nadie tiene derecho a exigir sacrificios. El derecho no exige sacrificios, por un lado. ¿Por qué obligar a una mujer a un paso tan duro en la vida cuando ella tiene otro proyecto de vida, o fue violada, o está en peligro su salud? Porque si la violación también no es causa de justificación, también la salud. Entonces optemos, ¿por qué vamos a elegir al niño, o optemos por el niño y no por la madre? Y le pongo algunos ejemplos de la vida diaria. A un padre no se le exige a una mamá que done la médula o una parte de su hígado para un hijo que esté en problemas. Si un niño se está ahogando,
¿Mm? La ley no pena si el padre o la madre no se zambulleron para salvarlo, porque la ley tiene un límite. Entonces es el único caso en la humanidad que se le exige un sacrificio a alguien que puede ver frustrada su vida, que puede ser ni una buena madre, porque al hijo, como dice un famoso jurista italiano, es hijo cuando la madre lo ahija. Cuando uno se hace un aborto en los 2 primeros meses, porque en los otros meses ya hay causas graves que hacen, pero el voluntario puro, podríamos decir, es porque no es hijo todavía, porque no somos un conjunto de células, no es persona humana, ni hablo de persona jurídica. Quiero preguntarle a Karina sobre una mirada que tiene el diputado Daniel Lipovetsky, que llevó adelante el debate, mediando para que aparecieran las distintas posiciones y todos tuvieran la oportunidad de opinar. Si tenemos el tuit por ahí lo podemos poner, tiene que ver con lo que él considera que es una ampliación de derecho. Menciona el tema del aborto no punible en el caso de violación, el artículo 86 del Código Penal, etcétera, y el caso Fall, que es lo que decía recién la otra doctora. Dice, el debate actual es ampliar ese derecho a la mujer, no limitarlo. En ese punto, ¿cuál es la razón por la que no estás de acuerdo en que es la ampliación de un derecho para las mujeres? Me haces quedar como la mala de la película. No, en te lo realidad pregunto. viola los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. No podés hablar de un fallo que, para colmo, recontra inconstitucional ese fallo FAL. Recontra, porque no tiene en cuenta la vida del niño por nacer. ¿Y cuál es la razón por la cual no fue declarado inconstitucional con anterioridad? Porque ya tiene unos cuantos años este fallo. La Corte Suprema, porque habían cambiado justo la Corte Suprema, entonces antes sí hubo fallos en los cuales sí se pronunciaron a favor de las dos vidas. En cambio, en ese fallo, cuando se cambia la Corte Suprema, pasó esto. No, perdóname. Porque no tuvo en cuenta los derechos del niño por nacer, solamente tuvo en cuenta que dijo, más se manifestó, como una cuestión de salud pública y manifestó que era un derecho de la mujer. Pero, a ver, yo quiero hacer yo estoy aprendiendo los términos que manejan con el tema de la reforma de este proyecto, ¿no es cierto? Y hablamos de persona gestante porque la palabra madre la inventó el patriarcado. Bueno, yo también voy a hablar distinto. ¿Sabes qué? No es aborto, es homicidio intrauterino, porque aborto lo inventó el patriarcado. Esa palabra. Entonces vamos a hablar así como corresponde, porque entonces tampoco hablamos de ni una menos, pero el infanticidio y el homicidio de las niñas por nacer vale. No puede depender. Antes me han dicho en el medio que tenía que lo mío, mi pensamiento era del medioevo. Yo digo, antes dependía el derecho a la vida del señor feudal. Ahora la decisión de quién vive y quién no depende de la mujer. Y otra de las cosas, hoy se inventa una nueva discriminación, la discriminación de la gestación. Gestación deseada, derecho a vivir. Gestación no deseada, depende de la mujer. Y gestación por violación, directamente no cuestionemos el derecho a vivir de esa persona. Después yo quiero hacer sí, por una supuesto, aclaración. claro. Bueno, la verdad que es complicado con tantos conceptos juntos y mezclados. En principio, el proyecto, la media sanción, habla de mujer y persona gestante simplemente porque incluye a los varones trans, que son varones y que pueden gestar. Es incorporar un derecho reconocido a la diversidad y a la identidad de género. Nada más que por eso, no estamos cambiando ni inventando nada. Son conceptos nuevos, derechos nuevos que al verbalizarlos y a darle un nombre le damos corporidad y los reconocemos. Es simplemente eso. Después, simplemente nosotras hablamos de derechos. También se usa la expresión ampliación de derechos, nos parece perfecto. Creemos que lo que subyace abajo en esta discusión es la discriminación hacia las mujeres. No nos consideran iguales, no nos consideran capaces ni seres morales y dignos capaces de decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Las mujeres en Argentina hoy no podemos decidir ante un embarazo no deseado si continuarlo o no. Nosotros queremos que ese derecho a continuarlo o no es parte de los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos y que determinan que todas las personas podemos decidir sin violencias ni coerciones cuándo ser madres o no,
con cuántos hijos tener y con qué espaciamiento. Creemos que una mujer ante un embarazo, si desea continuarlo, el Estado tiene que estar para controlar ese embarazo, para que el parto llegue a término y salga bien. Y que si la mujer decide no continuar ese embarazo, hasta las 14 semanas, el Estado lo que tiene que hacer es acompañarla y garantizarle el derecho a la salud, ¿sí? Para que pueda realizar su deseo. Nelly tenía algo para No, sí, para yo agregar. quiero decir lo siguiente. Ningún tratado de derechos humanos, y no tenemos la ocasión, se los enumeraría uno por uno, habla del feto. El problema ni del embrión. El único tratado de derechos humanos que hace una referencia al término concepción, dice que toda persona tiene derecho a la vida, que se considera persona desde el momento de la concepción, en general, desde el momento de la concepción en general. ¿Por qué se puso ese general? Porque no Fíjese que no voy a inventar lo que dice el texto. También otro artículo del Pacto de San José de Costa Rica dice que tiene que analizarse sus normas de acuerdo a sus antecedentes. Cuando se discutió el pacto, la palabra en general no estaba. Y cuando estaba discutiéndose el pacto, ya hacía largos años, que la Argentina, como otros países, creo que eran Uruguay y Brasil, tenían causas de justificación. Entonces, esa norma, si era para todo y obligatoria, no podía ser ratificada ni por la Argentina ni por otros países de América Latina. Muy pocos. Por normativas es cierto. vigentes ya en esos países. O sea, que ningún pacto, y le quiero aclarar, el tema de cuándo comienza la vida es una cuestión de creencias por ahora. En Francia hubo comités de bioética que 20 años trataron de aunar un concepto. El único momento que hay, que es, digamos, un momento preciso y cierto, es el del nacimiento, porque la gestación es un proceso embrionario, que va, y eso lo dice la embriología. Entonces, cuando comienza la vida es un concepto de creencias, que no es científico. Nico. A mí lo que me sigue generando intrigas es qué es lo que va a pasar en el Senado, básicamente. Y bueno, queremos saber qué creen ustedes que va a pasar en el Senado, empezando por vos. Bueno, la verdad que se mezclan las cosas porque un poco por mi historia y un poco por ser abogada venimos a decir varias cosas, ¿no? Podría decir muchas. En principio a mí me gustaría que se respeten el derecho de todas las personas, independientemente que sean mujer o hombre. Y acá hablamos de todas las personas con sujetos de derechos, que son también los niños por nacer. Y acá la doctora habló de la cuestión de los niños por nacer, el sacrificio. Y ahí le tengo que decir, en mi historia no hubo ningún tipo de sacrificio, al contrario, la violación no la pudo superar mi mamá biológica, pero sí su acto de amor por mí hizo que ella volviera a apostar a la vida, formó una familia y demás. Tuvo una hija que me quiso tanto a mí que ella ni diferenció niña gestada, su hija gestada en violación y su hija gestada por amor, porque yo me llamo Karina Estrella por mi madre biológica y mi hermana biológica se llama Karina y ella fue gestada en amor, deseada. Entonces yo le quiero preguntar, porque dicen que bueno, que es un sacrificio. ¿Qué tiene de abominable un ser así? ¿Qué tiene de abominable? Acá es cuando me entregaron. Mi mamá hizo un acto de amor y me dio en amor. Entonces, con contención y amor, todo se puede solucionar. Yo no estoy diciendo que la violación esté bien, para nada. Y les juro que si hubiera podido, me hubiera encargado de meter al señor violador, que podrían decir que es mi padre, pero para mí es el violador, me hubiera encantado muchísimo meterlo en la cárcel, pero no tuve la oportunidad y también no le dan la oportunidad a esos hijos de hacer justicia por su mamá. Respecto al Senado, creo que tienen que ver muy bien lo que quiere el pueblo. Y solamente no es Capital y Buenos Aires la Argentina, hay que federalizar, hay que escuchar todo, ¿sí? Y valerse de que lo que prometieron en las plataformas políticas, cumplir con eso, porque algo que tenemos muy en claro los Provida, no vamos a votar nunca más a aquellos que voten a favor de la legalización del aborto. Esto lo tenemos clarísimo.
Quiero, antes de conocer las opiniones de ambas sobre lo que vaya a ocurrir en el Senado, introducir una cuestión que tiene que ver con información, que es parte de lo que conocimos en el día de hoy, porque se van conociendo opiniones. Y hoy supimos que Gladys González, que es la compañera de fórmula de Esteban Bullrich, que ya sabemos también el senador Esteban Bullrich votará contra el proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, ha tomado la decisión en contrario de su compañero de fórmula. Allí están los tweets: porque defiendo la vida, voy a votar a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El siguiente tuit dice: estos meses pensé y reflexioné mucho sobre esta ley y entendí que votar en contra y penalizar a las mujeres no salva ninguna vida. Los abortos son una realidad y las mujeres pobres se mueren. El último de los tuits dice: no quiero mirar al costado, quiero hacerme cargo, acompañar a todas las mujeres, fundamentalmente a las más vulnerables, y frente a la evidencia de un Estado que aún no ha logrado ocuparnos juntos de este problema de salud pública. Brevemente quiero conocer la opinión de ustedes respecto de lo que creen que va a ocurrir con el Senado. Mire, yo tengo muchas esperanzas. Para mí he luchado por todas las leyes que han beneficiado a las familias, divorcio vincular, ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, cuota, y es una asignatura pendiente porque justamente creo que luchamos por la vida. ¿Por qué? Porque la legalización no implica solo eso, implica que una mujer está amparada, una menor no queda sola frente a la posibilidad de la ilegalidad. Entonces, el concurrir a un servicio de salud y que ahí se pueda hacer un aborto, implica también educación y prevención. Por eso en los países donde está legalizado el aborto, disminuyen no solamente las muertes, etcétera, sino disminuye el número de abortos, porque entonces esa mujer entra en un circuito de salud, entra en un circuito tanto que generalmente se obliga en nuestra ley. La media sanción del Senado tiene medidas de ese tipo para que la mujer salga, o el gestante, con educación, con consejos de cómo evitar embarazos múltiples. Estamos cerrando, pero quiero la opinión está, final sí, de no, Julia. perdón. Gracias. Bueno, nosotras desde la campaña, por supuesto que tenemos toda la esperanza puesta en el Senado. Creemos que los senadores y las senadoras representan a sus provincias, pero también representan al pueblo, y creemos que es clarísimo que la demanda y el apoyo al derecho al aborto es mayoritaria en todo el país. Puede haber alguna que otra provincia donde las encuestas aún no dan así en la mayoría, pero creemos que es un avance indudable y que el Senado va a responder a esta demanda, así como lo ha hecho con otros derechos, ¿no? Por otro lado, me gustaría, para completar el concepto que decían, es que desde la campaña tenemos un lema integral que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Creemos que eso resume los derechos sexuales y reproductivos, y que son esas tres políticas públicas las que hacen de que todas las personas tengan toda la información y la educación necesaria para poder decidir y para prevenir, y que son esas tres políticas las que se han demostrado en el mundo que son las que disminuyen los abortos y garantizan la salud. Julia, Nelly, Karina, gracias por estar, y el debate seguramente va a seguir. Nosotros vamos a seguir dando cuenta de todas las opiniones.